Gabriel era el hijo modelo, cortés, tranquilo, siempre sonriente, pero mientras los vecinos alababan su comportamiento, la casa de la familia Fontes ya olía a muerte. Los cuerpos estaban allí, envueltos en sábanas, y él fingía. Respondía mensajes en el grupo familiar, publicaba frases bíblicas usando el celular de su madre, y por la noche lavaba el piso con cloro. Cuando la policía entró, solo encontraron silencio, un silencio ensordecedor, y en el suelo, escrito en rojo, ahora sí, descansan. Si te gustan las historias reales e inquietantes, llenas de giros inesperados, suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque lo que escucharás hoy te dejará sin palabras. Esto no es solo una historia de crímenes, es un espejo roto, y cuando te mires en él, puede que veas más de lo que quisieras. La familia Fontes era conocida por todos en el barrio como un ejemplo de armonía y éxito. El padre, César, era ingeniero civil con una sólida trayectoria. La madre, Elenice, era una querida profesora en un colegio privado. Y su hijo, Gabriel, de 19 años, era considerado educado, tranquilo y estudioso. El típico chico que todos los vecinos elogiaban. Nada parecía fuera de lugar en aquella casa de 2 plantas del barrio Monteverde. Asistían a fiestas, mantenían el jardín inmaculado y sonreían a todo el que pasaba por la acera. La mañana del 9 de abril, la rutina cambió discretamente. Los vecinos notaron que Elenice no había ido a clase, pero pensaron que estaba enferma. Al día siguiente, el coche de César seguía en el garaje y Gabriel, solo en la acera, dijo que sus padres habían viajado a última hora. Incluso mostró mensajes en su celular, supuestamente enviados por su madre. A algunos les pareció extraño, pero confiaron en él. Al fin y al cabo era Gabriel, siempre tan tranquilo. Pero dentro de esa casa, los cuerpos de César y Elenice ya se estaban descomponiendo. Encerrados en la habitación de invitados, envueltos en sábanas, amortiguando el olor con productos de limpieza e incienso. Gabriel mantenía una apariencia de normalidad. Iba al mercado, respondía mensajes en el grupo familiar y publicaba versículos bíblicos en las redes sociales de su madre. Nadie sospechaba que, tras la reja azul, un joven había traspasado la línea de la locura. Durante los primeros días tras la desaparición de sus padres, Gabriel mantuvo una fachada impecable. Les respondió a sus tíos y tías diciendo que sus padres no tenían señal y que viajaban a descansar. Incluso inventó fotos antiguas de vacaciones para simular el viaje. Les contó a los compañeros de su madre que tenía dengue. En la escuela, los mensajes se acumularon y aún así, nadie lo visitó directamente. La casa permaneció en silencio, y eso era justo lo que Gabriel quería. Pero el silencio empezó a pasarle factura. Un vecino notó un olor extraño que provenía del lateral de la casa. Gabriel dijo que había dejado que la comida se echara a perder y que lo arreglaría enseguida. Ese mismo día, compró un cubo de cloro y empezó a fregar el suelo de la sala de madrugada. Las cámaras de seguridad lo grabaron saliendo a tirar bolsas negras a los botes de basura de la calle trasera, siempre con guantes. Los perros del vecino ladraban todas las noches, y aún así nadie ató cabos. Lo que nadie sabía era que Gabriel dormía en la habitación contigua a los cadáveres, sin miedo, sin remordimientos. Se dijo a sí mismo que esto era necesario, que ahora por fin tendría paz. En su diario, que la policía encontraría más tarde, escribió: «No me escucharon, ahora escuchan el silencio que cree». Todo empezó a desmoronarse cuando la tía Lucia decidió aparecer sin avisar. Hacía casi 3 semanas que no tenía noticias de nadie. Le pareció extraño que la verja estuviera cerrada con cadena y que Gabriel solo abriera por la rendija de la ventana. Estaba pálido, con ojeras y una mirada perdida.
Dijo que sus padres seguían de viaje y que no podía abrir la puerta porque estaba enfermo. Lucia insistió, pero él cerró la ventana de golpe y desapareció. Sospechando, la tía fue a la comisaría y presentó una denuncia. Al principio, la policía lo trató como un desacuerdo familiar, pero cuando revisaron los registros de Lenice y César, se dieron cuenta de que ninguno había realizado transacciones bancarias recientes y sus celulares estaban apagados. Las cámaras del peaje del supuesto viaje nunca captaron el coche saliendo de la ciudad. Definitivamente, algo andaba mal. Al día siguiente, la policía llamó a la verja de la casa. Gabriel no respondió. Por orden judicial, los agentes saltaron el muro y entraron a la fuerza. Lo que encontraron fue una escena lúgubre. La casa olía a químicos y podredumbre. En la habitación de invitados había dos cuerpos envueltos en sábanas, uno junto al otro, con el ventilador encendido encima. En el suelo, una nota con una frase escrita en rojo. Ahora descansan de verdad. Gabriel fue encontrado en el ático, encerrado, sentado con las piernas cruzadas y los ojos abiertos, contemplando una vieja muñeca de su madre. No se resistió al arresto. Se lo llevaron sin decir palabra. En el furgón policial solo murmuró fragmentos de un libro que luego se identificaría como un diario lleno de frases inquietantes sobre la liberación. Durante el interrogatorio, permaneció en silencio durante horas hasta que dijo: «Les advertí, no me escucharon». El psicólogo forense llamado para analizarlo lo describió como altamente funcional, pero emocionalmente disociado. No mostró remordimiento. Al contrario, relató los asesinatos con frialdad técnica, como si estuviera narrando una receta. Dijo que su padre lo había maltratado psicológicamente y que su madre había hecho la vista gorda. Nadie confirmó esta información, pero tampoco pudieron negarla por completo. El caso se convirtió en un campo minado de dudas y versiones. Cuando se enteró del crimen, sus amigos de la infancia quedaron impactados. Nadie lo hubiera imaginado. Gabriel siempre fue tan tranquilo, educado y tímido. Era el hijo que todos querían, dijo un vecino. Y quizá ese era el problema. El hijo ejemplar estaba cansado de no existir fuera del ideal que le habían creado. Cansado de sonreír por fuera y gritar por dentro. Cuando le preguntaron por la razón última, Gabriel simplemente respondió: «Nadie se dio cuenta, ni siquiera cuando morí por dentro». Los investigadores forenses encontraron evidencia de que el crimen fue planeado. Gabriel había comprado cuerdas, cinta adhesiva y guantes días antes. También investigó métodos de envenenamiento y maneras de retardar la descomposición. En las computadoras de casa había búsquedas sobre cómo engañar al olor de los cuerpos en descomposición. La conclusión fue clara. Actuó metódicamente, no por impulso. El fiscal del caso calificó el crimen como atroz, a sangre fría y premeditado. Pero algo en la mirada de Gabriel intrigó a los expertos. Parecía orgulloso, como si finalmente hubiera hecho algo que le trajo alivio. Dijo que esperó a que sus padres se durmieran, usó un tranquilizante y solo entonces los asfixió con almohadas. Fue un acto silencioso, sin violencia explícita, sin sangre, sin gritos, solo silencio. Un silencio construido durante años. Gabriel le dijo al equipo forense que observó los cuerpos durante horas. Quería estar seguro de que estaban muertos. Más tarde, escribió en su diario: «Así es como el mundo se queda en silencio, con un roce, con un suspiro». Limpió todo. Organizó la casa, lavó la ropa y programó publicaciones automáticas en las redes sociales de su madre. Durante días fingió perfectamente y nadie sospechó nada, porque todos creían en el personaje que había interpretado desde niño.
El juicio de Gabriel Fontes atrajo la atención nacional. Canales de televisión, influencers y periodistas de sucesos compitieron por un espacio frente al tribunal. Era difícil aceptar que este joven, aparentemente inofensivo, hubiera cometido un crimen tan perturbador. Shawn, defensa alegó locura, presentando informes que indicaban graves trastornos de disociación y depresión profunda. Pero la Fiscalía insistió en la frialdad metódica de los actos. Las imágenes forenses presentadas al jurado mostraron la precisión de los detalles. La habitación ordenada, los cuerpos protegidos del calor, el disfraz digital creado a la perfección. Nada allí parecía ser obra de un delirio repentino. Pero el momento más tenso del juicio llegó cuando Gabriel, hablando en público por la primera vez, con voz serena dijo: «Ahora me ven porque destruí el espejo que ustedes mismos construyeron». La sentencia cayó como una bomba. El jurado estaba dividido. Algunos lo veían como un monstruo frío, otros como el producto de una familia asfixiante. Tras semanas de sesiones, se anunció la sentencia. Gabriel fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de revisión tras 30 años. Al salir de la sala, el periodista le preguntó si tenía algo que decir. Respondió, mirando directamente a Purposina, la cámara: «Me arrestaron tarde. Ya estaba en prisión mucho antes». Durante la investigación, la policía encontró cuadernos escondidos bajo las tablas del suelo de la habitación de Gabriel. Eran diarios escritos desde que tenía 12 años. Las primeras páginas mostraban frases sueltas, casi infantiles: «Me siento invisible», «Nadie me escucha», «Quería desaparecer». Pero con el paso de los años, el contenido se volvió más sombrío. Narraba los días como si contara los capítulos de una historia en tercera persona. Había dibujos de cuerdas, puertas cerradas y cuerpos tumbados con los ojos viscos. Gabriel relataba las discusiones de sus padres, las exigencias excesivas, la presión por sacar buenas notas, la apariencia y el comportamiento. Todo tenía que ser perfecto. No querían un hijo, querían un trofeo, escribió en 2019. En otra página, más reciente: «Si decía lo que sentía, me encerraban en un manicomio. Así que guardé silencio y me alimenté del silencio». Para los psicólogos forenses, el diario era clave. Reveló no solo el estado mental del joven, sino también lo aislado que se había sentido en su propia casa. No había amigos cercanos ni espacios de confianza, solo actuación, apariencia, y en ese vacío construyó su propia justicia. Enfermo o no, Gabriel se había convertido en juez, verdugo y sepulturero de su propia historia. El barrio de Monteverde nunca volvió a ser el mismo. La casa de la familia Fontes fue tapiada y luego vendida por un precio simbólico. Nadie quería vivir donde ocurrió todo. El barrio, antes unido, empezó a sospechar. Muchos decían que nunca volverían a dormir en paz. Otros se culpaban por no haberse dado cuenta. Pasaba por su lado todos los días. Me daba los buenos días y sus padres ya estaban muertos. ¿Cómo no me iba a dar cuenta?, decía la vecina Carla. En la escuela donde Eleni enseñaba, la sala de profesores estuvo vacía durante días. Sus compañeros no entendían cómo una persona tan dulce y cariñosa podía ser asesinada por su propio hijo. Al mismo tiempo, empezaron a circular rumores sobre posible maltrato psicológico, ninguno de los cuales se confirmó. Pero incluso una pizca de duda bastaba para aumentar el horror. El crimen no fue solo una tragedia, fue una grieta en todo lo que parecía seguro. Hasta el día de hoy, los vecinos evitan hablar del caso. La mayoría prefiere olvidar. Pero una cámara de seguridad todavía muestra la puerta de la vieja casa todas las noches, cerrada, oxidada, con la pintura azul, descascarada. Algunos dicen oír pasos,
Otros juran ver una luz encendida en el segundo piso, aunque nadie vive allí. Quizás sea solo su imaginación, o quizás el silencio en esa casa nunca volvió a ser el mismo. Durante la investigación, se descubrió que Gabriel había intentado buscar ayuda meses antes del crimen. Había registros de llamadas a una línea de ayuda. Incluso escribió correos electrónicos a psicólogos, pero nunca se atrevió a enviarlos. Algunos archivos en su computadora mostraban textos sobre huidas, suicidio e incluso abnegación, pero todo esto permaneció oculto, porque aprendió a ocultarlo. La escuela donde estudió nunca detectó ninguna señal de alerta. Sus maestros lo describieron como tímido pero brillante, siempre puntual con sus tareas, siempre callado, siempre solo. Era fácil ignorarlo. Gabriel se había especializado en no molestar a nadie, en no llamar la atención. Su desempeño era demasiado perfecto para ser notado, y al final ese fue su mayor error. Fue ignorado precisamente porque se había convertido en el hijo ideal. Hoy, los expertos hablan del caso como una advertencia. ¿Cuántos adolescentes viven en silencio, sonriendo por fuera y desmoronándose por dentro? ¿Cuántos Gabrieles siguen existiendo en silencio, presionados a responder, a reprimir, a soportar? El caso Fontes no se trata solo de un crimen. Se trata de todo lo que no logramos ver, hasta que es demasiado tarde. Años después del crimen, la historia de Gabriel sigue circulando en 1900 foros, videos y debates. Algunos la tratan como una simple locura, otros la ven como el reflejo de una sociedad enferma, pero para quienes lo vieron de cerca, la verdad es más oscura. Gabriel nunca fue un monstruo, era un espejo roto, y cuando nadie lo miró, el espejo se rompió para siempre. En prisión, Gabriel rara vez habla. Lee libros de filosofía, escribe cartas que nunca envía y pasa la mayor parte del tiempo en silencio. Uno de los guardias de la prisión relató que una noche, al cerrar la celda, Gabriel susurró: «Todavía los oigo hablándome». Nadie entendió si era culpa, delirio o algo mucho más profundo. Quizás nunca salió de esa casa, ni siquiera después de ser arrestado, y eso es lo que da miedo. No el crimen en sí, sino cuánto se podría haber evitado, cuánto ignoramos lo invisible, cuánto silencio puede ocultar horrores que solo se revelan demasiado tarde. Gabriel nunca gritó, nunca pidió ayuda, simplemente guardó silencio hasta que el silencio lo inundó. Para algunos es un monstruo. Para otros es un reflejo de lo que ocurre cuando ignoramos el dolor invisible. El caso Fontes no se trata solo de un crimen, se trata de todo lo que no vemos o que elegimos no ver. ¿Cuántos Gabrieles hay ahora, sonriendo por fuera y desmoronándose por dentro? Si esta historia te impactó, suscríbete al canal ahora y activar la campana. Aquí la verdad nunca es sencilla, y el próximo caso podría estar sucediendo justo al lado, porque a veces el mal no llama a la puerta, ya vive dentro, en silencio.